Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos directamente con lo último de esta parte del transformador monofásico y vamos a considerar o vamos a tratar de llegar al modelo del transformador monofásico real. Es decir, que como vimos en la parte anterior, en los arrollamientos reales, que la resistencia eléctrica de los arrollamientos es distinta de cero y que el flujo disperso es distinto de cero. Esto con respecto a los devanados o los arrollamientos o bobinados. Y además vamos a considerar que existe el fenómeno de histéresis para los materiales ferromagnéticos, porque voy a considerar, obviamente, como se estudió en la apartado de magnetismo, los materiales ferromagnéticos para construir el núcleo del transformador. Y además, como también vimos en magnetismo, los materiales ferromagnéticos presentan reluctancia magnética. Es decir, que voy a analizar una vez más el siguiente transformador. Voy a tener un transformador con un primario con N1 número de vueltas, ¿sí? Y un secundario con N2 números de vueltas. Al primario le voy a aplicar una tensión, va a circular una corriente, ¿sí? Se va a establecer líneas de campo en el centro de la bobina, algunas que se van a cerrar por el aire, que la voy a llamar flujo disperso. Obviamente voy a tener por ende una tensión inducida, se me va a inducir una tensión en el lado secundario, le voy a conectar una carga, va a circular una corriente que va a generar su propio flujo magnético y todo el desarrollo previo que hicimos, esta carga va a generar también una caída de tensión. Bien, esta es, para no perder de vista, esto es lo que estamos analizando. Entonces, ahora, dijimos que la reluctancia magnética es distinta de cero. Por otro lado, vamos a ponerlo acá como auxiliar, según la ley de magnética, sí, podríamos llegar a la conclusión de que la fuerza magnetomotriz era igual a la reluctancia por el flujo. Recordando que era análoga a la ley de Ohm a la ley de Ohm tradicional. Quiero decir que la fuerza magnetomotriz venía a ser de la tensión, la reluctancia de la resistencia y el flujo de la corriente. Pues más allá de eso, tengo que considerar a la reluctancia que es distinta de cero. Pero además, la fuerza magnetomotriz, según la ley de Ampère, la fuerza magnetomotriz es igual a N por I. Entonces, vamos a hacer ese análisis, recordando que N1 por I1 de T, ¿sí? Tiene que ser, menos N2 por I2 en función del tiempo, tenía que ser igual a 0 cuando consideraba al núcleo ideal, pero en este caso lo estoy considerando real y habíamos dicho, o dijimos que tengo que considerar la reluctancia por el flujo, ¿sí? ¿Esto de dónde sale? Sale de acá, ¿sí? Y la fuerza magnetomotriz sale de acá, ¿de dónde sale? De la ley de Ampère, ¿sí? No estoy sacando esto de la galera, sino que sale no de otra cosa que de la ley de Ohm magnética y de la ley de Ampère. Y repito, estoy analizando esto que está acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llegar al modelo del transformador monofásico real. Bien, ya una deducción que podemos llegar, que lo que vinimos haciendo en pasos anteriores, es encontrar un modelo y en ese modelo representamos los fenómenos físicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que avanzar? A ver cuáles son los fenómenos físicos que le sucede al núcleo. ¿Por qué? Porque los devanados ya los tengo, ya los analicé. Bien, voy a hacer lo siguiente, voy a analizar el dominio de la frecuencia, que es un poco más fácil. Entonces me quedaría que, en este caso, N1 por I1 menos N2 por I2 tiene que ser igual a R por el flujo. Bien. Ahora, voy a hacer lo siguiente, me voy a parar en el lado primario del transformador, es decir, voy a dividir todo por N1 y me va a quedar, vamos a poner, dividiendo todos los términos por N1, me quedaría que N1 sobre N1 por I1 menos N2 por N1 y 2 tiene que ser igual a R
perdón, la reluctancia por el flujo sobre N1. Esto que está acá es I2'. Bien, entonces este término que tengo acá lo voy a llamar I0, por lo tanto me va a quedar que I1 menos I2' tiene que ser igual a I0, y esto que está acá lo voy a llamar corriente de vacío. ¿Sí? Por otro lado, puedo llegar a deducir que la corriente, en este caso, sí está en fase con el flujo y que en realidad está retrasada pi sobre 2 con respecto a la tensión. Digo que en definitiva la corriente tiene que estar atravesando un parámetro de características inductivas. Bien. Vamos a acomodar un poco esto. Queda de la siguiente manera. Dijimos que por un lado I1 menos I2' tiene que ser igual a I0. Y tenemos que B1 tiene que ser igual a R1 más R2'. Perdón, JX1 tiene por I1 más R2' más JX2'. I2' más B2'. Bien. Y siempre recordando que R2' a cuadrado por R2, JX2' es igual perdón, vamos a ponerlo mejor, JX2', bueno, JX2 por A cuadrado, B2' es igual a por B2, y 2' es igual a 1 sobre A por I2. Bien, teniendo en cuenta todos estos parámetros, voy a hacer el modelo del transformador. Entonces tengo que considerar todos esos parámetros. R1, JX1, R2', JX2'. Bien. Voy a tener B1 e I1, R1, JX1, R2', JX2'. Pero tengo B2' e I2'. ¿Sí? Esto es I2' e I0. Tengo tres corrientes, tengo una bifurcación, tengo una derivación de corriente. Entonces acá voy a tener I2'. Y acá voy a tener una I0. Pero tengo que representar dos fenómenos. Uno, el flujo mutuo, es decir, que yo tengo un flujo concatenado, que no es otra cosa que esa primera deducción que pudimos hallar, y lo voy a llamar JXM, y la otra la voy a llamar RP. Y voy a tener una corriente que va a pasar por ese parámetro, y una corriente IMU o IM, vamos a poner IMU, por JXM. Bien, estos dos parámetros representan lo siguiente. Primero, dije, el flujo concatenado lo tengo que representar, ¿sí? Y además, como estoy considerando un material ferromagnético, el fenómeno de histéresis y además la orientación de los distintos dipolos que presenta el material ferromagnético, como estoy trabajando con corriente alterna, van a generar calor, también las tengo que representar, ¿sí? Entonces, el fenómeno de histéresis y el flujo concatenado ya los tengo representados. En conclusión, tengo los arrollamientos representados y tengo las pérdidas por histéresis y las corrientes de Foucault por un lado y el flujo concatenado. Eso iba a decir, tener en cuenta que esas líneas de campo, vamos a hacer un corte o intentar hacer un corte, ¿sí? Yo tengo mi bobinado, ¿sí? Yo estoy haciendo un corte del núcleo. Esas líneas de campo sobre el mismo material van a generar esas corrientes parásitas, ¿sí? O circulares, o turbullonares, o como quieran llamarlo, que no eran otra cosa que las corrientes de Foucault. ¿Sí? También las tengo que representar. Entonces las represento. Las pérdidas por histéresis y por Foucault las tengo que representar, las represento con una resistencia, una pérdida,
y al flujo concatenado mediante este parámetro JXM. Ambas, ¿sí? Es esto que está acá, la corriente de vacío. Luego, cuando hagamos el análisis de los distintos ensayos, vamos a ver cómo hallar estos parámetros. Pero en definitiva, pudimos llegar al modelo del transformador ¿cuál? Mejor dicho, al transformador real, donde yo estoy representando los arrollamientos por un lado. Donde tengo el color. No, bien complicado. No sé dónde dejé. Bueno, tengo a los bobinados representados, ¿sí? Que esto salía del análisis anterior, y ahora pude hallar y representar, ¿sí? Al núcleo del transformador. Bien, voy a seguir avanzando. Acá está, bien. Los arrollamientos decía, ¿sí? Y esto último que pude hallar es al núcleo del transformador. Bien, este es un modelo. Ahora vamos al siguiente modelo. Sí, ese es el DS. Era, mejor dicho, el modelo del transformador real, pero también Tenemos otro modelo, sí, que me permite analizar en el anterior, como me había parado en el lado primero del transformador para poder hacer el modelo del transformador, también me pude haber parado en el lado secundario, pero como vengo haciendo todo en el lado primario, para evitar ese problema yo puedo poner un transformador ideal y tener B1, R1, JX1, obviamente mi núcleo del transformador, IMU, ERP, IP, I2, prima, E1. Y acá puedo poner E2, R2, JX2 e I2, ¿sí? Esto que está acá es un transformadorcito ideal. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo ninguna resistencia. ¿Qué me permite este modelo? Poder representar todos los parámetros sin hacer referencia al lado primario o al lado secundario. Obviamente, inevitablemente, como yo estoy, bueno, acá esto es I1, como estoy moviendo hacia un lado o hacia el otro lado del transformador la parte que representa el núcleo, esta I2' que tengo acá, si me va a quedar dando vueltas. Bien, ahora vamos con algo que siempre representa, o presenta, mejor dicho, es un transformador ideal. El diagrama fasorial. El diagrama fasorial, que muchas veces es un poco confuso, es más fácil aprenderse uno de memoria y que ojalá que me toque algo parecido, y con lo cual estoy en problemas. Perdón, acá tengo mi D2. Voy a considerar una carga resistiva inductiva a la que estoy conectando en el lado secundario del transformador y voy a arrancar a hacer el diagrama fasorial. Ahí, vamos a seguir respetando los colores para que pueda ser un poco más fácil. Sin aprenderme algo de memoria y puedo hacer todos los diagramas fasoriales que se me ocurran. Bueno, no sé si todos, pero por lo menos de dos modelos de transformador sí. El procedimiento, por lo menos yo lo hago de esta manera. Y me evito esta cuestión de estar acordándome las cosas de memoria. Voy a considerar una carga resistiva e inductiva. Espero que me pueda alcanzar. Voy a trazar mi centro, sí, en un lado el flujo y en otro lado las tensiones inducidas. Bien. Sí, entonces, si yo estoy analizando una carga resistiva e inductiva, vamos a hacer un poco más grande, y dos, ¿sí?
con un cierto ángulo de desfasaje, voy a proceder de la siguiente manera. Ya tengo, esto lo tengo que suponer, en realidad esto lo sé, lo que estoy suponiendo es el ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que estoy conectando una carga resistiva inductiva, la tensión tiene que estar adelantando a la corriente, algo del primer parcial, algo que debería de saber. Por un lado. Por otro lado, si yo sigo avanzando, ¿sí? Lo segundo que iba a tener va a ser E2. Entonces tengo que considerar algunas cuestiones. Primero, que I2' es igual a 1 sobre A por I2, ¿sí? Y que E1 es igual a A por E2. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos corriendo hacia atrás, tengo que E2, E1, entonces E2, E1, E2. Tengo que hacer la composición de estas tensiones que tengo acá para poder llegar a E2. ¿Sí? Entonces, I2 por R2 debería de estar en fase. ¿Sí? Tendría una caída de tensión en la parte resistiva, con lo cual me voy hacia acá y tendría esta parte que sería I2 por R2, ¿sí? Y a 90 grados. ¿Por qué a 90 grados? Porque es la parte reactiva pura la que tengo considerado ahí, con lo cual puedo terminar de trazar E2, ¿sí? Esto es I2, X2. Recordando la primera parte del curso, ¿qué es lo que sucede con la tensión y la corriente cuando tengo una carga resistiva pura y qué es lo que sucede cuando tengo una carga inductiva pura? Yo hice obviamente la composición de los dos me termina dando 2. Estoy barriendo en este modelo del transformador. Con lo cual ya más o menos tengo resuelta esta parte, ¿sí? La primera parte, ya la tengo resuelta. Ahora, si sigo avanzando tengo E1, pero tengo E2', ¿sí? Tengo que hacerme valer de esto. E2'. Pero no tengo I1 para seguir avanzando, por lo tanto, primero E2 la puedo trazar, perdón, E1 la puedo trazar según esto, si ya tengo la dirección y estoy en este eje colocando las tensiones inducidas, con lo cual ya tengo E1, tengo E2', pero no tengo I1. Pero claro, acá tengo el núcleo del transformador, por lo tanto, esta corriente IP sí tiene que estar en fase con el flujo. Perdón, esta corriente IP, esto sería IMU. Sí, la tensión y la corriente tienen que estar en fase, con lo cual IP, vamos a hacerle acá, tendría EIP e IMU, que tiene que estar en fase con el flujo. La sumatoria de ambas, pero me tiene que dar justo acá. Tiene que dar I0, ¿sí? E I2' más I0, me termina dando la corriente I1. Y hago lo mismo que hice con E2. Hago la composición de I1 por R1, ¿sí? Voy hasta acá, I1 por R1 y a 90 grados I1 X1 y cierro el diagrama fasorial con la tensión aplicada, ¿sí? E1, B1. Esto no está ni prolijo ni a escala, pero la idea es que se entienda el paso a paso. Lo que hice acá fue componer IP e IMU, perdón. La magnetizante tiene que estar en fase con el flujo y la de pérdidas IP, estoy considerando una carga resistiva pura, representando al efecto Joule y a las corrientes de Foucault que le ocurre al núcleo del transformador, tiene que estar en fase con las tensiones inducidas o con la parte que estoy colocando las tensiones, y la sumatoria de I0 e I2' tiene que ser igual a I1 que está entrando, I2' e I0 están saliendo.
según Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, I1 tiene que ser la sumatoria de estas dos, de I2', bueno, I2' creo que ¿verdad? E I0, que estaba acá. Hago la sumatoria de las dos, me tiene que dar I1. ¿Sí? Hice una sumatoria vectorial, I2' e I0, hago la sumatoria y me tiene que dar I1. Voy hacia acá, continúo el fasorial de donde terminé, que era el E1, que lo saqué de acá. ¿Sí? Me queda I1 por R1 y el otro termino a 90 grados. Estoy componiendo, en definitiva, tensiones. Sí. Considerar siempre lo siguiente: las composiciones que tengo acá y las que tengo acá. Sí. Si me hago valer de lo que es de la primera parte del curso, que esto vendría a ser una impedancia resistiva inductiva, es decir, que tengo que considerar las dos, caída de tensión, y me va a dar una tensión. Y tengo que seguir componiendo tensiones. ¿Sí? Esta es una manera de poder realizar el diagrama fasorial de este modelo de transformador. Eso sí, tener en cuenta que este diagrama fasorial se corresponde con este modelo, no con otro. Bien. Creo que nada más.